Francesco Gatzela, ¿sigamos en esta teleserie? Sigamos, política. se despega nuestra pantalla gigante porque tenemos una gran duda. ¿Se viene un cambio de gabinete, sí o no? ¿Cuándo y quién es? Bueno, está Axel Callis con nosotros justamente para eso, pero vamos a ir a la moneda inmediatamente porque hay una pregunta, Gabriel. ¿Están responsabilizando a Sebastián Piñera de lo que pasó ayer con la reforma tributaria? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Mira, Francesco Gatzela, empieza a preparar el termo porque yo creo que mañana te deberías venir conmigo para acá a ver qué es lo que pasa con ese cambio de gabinete. Y vamos a hablar de Sebastián Piñera, es cierto. Ustedes saben que en esta salita, ven, Waldito, en esa sala que está ahí, están reunidos en el Comité Político Extraordinario y Ampliado, ¿cierto? Están los presidentes de partido, los jefes de bancada, los ministros del Comité Político debatiendo distintos temas. A la llegada de los presidentes de partido, nosotros comenzamos a preguntar, todos los que estamos aquí en la prensa, empezamos a preguntar a los presidentes de partido qué pasó ayer, hay cambio de gabinete, y ellos se referían precisamente al tema de la reforma tributaria. ¿Y a quién responsabilizaron? Algunos de ellos apuntaron incluso al expresidente Sebastián Piñera por su reaparición y quizás reordenamiento de la centro-derecha. Así que mucho ojo con esa aparición. A ver, pero ¿por qué habrá conversado con alguien? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Y entiendo que Camila Vallejo también, ¿ah? Gabriel. ¿Qué sustenta Sí, eso? pues, Camila Vallejo, que publicó una foto de Verde Esperanza, según ella, junto a la ministra Carolina Toá, pero ellos dicen que, por ejemplo, en entrevista el domingo recién pasado, el presidente Sebastián Piñera estaba en contra de la reforma tributaria y eso ya habría, de alguna u otra manera, ya afianzado los votos de la centro-derecha en contra de esta reforma tributaria. Ahora, hay que ser sinceros también, la derecha nunca iba a aprobar esta reforma tributaria tampoco. Claro. Es una suerte. Bueno, Axel, ¿qué opinas tú de esto? Pero la verdad de las cosas es que es cierto lo que dice Gabriel. Nunca vimos una derecha dividida o algunos votos que decían, bueno, hay que ver que esto avance, discutámoslo. ¿Pasarse tres pueblos responsabilizar a Sebastián Piñera o no? Sí, no, es pasarse, porque él ya estaba más o menos estabilizado y estaba tomada la decisión. La verdad es que la derecha en la Cámara de Diputados estaban todos por descontado que esto se aprobaba. Y la batalla se iba a producir en el Senado. Por lo tanto, la derecha estaba mirando esto, pero ya estaba juramentada que en la Cámara de Diputados no iban a estar los votos. Lo que hace el expresidente Piñera el día domingo en Mesa Central de este canal es intentar ordenar. Ojo, está llenando un espacio que no está siendo ocupado por nadie de la derecha, que es como una reflexión como a pie de página. Y lo tanto estaba tratando de ordenar un poco, pero la culpa no es de él. O sea, la derecha ya estaba, ya había notificado al gobierno que no habían a estar los votos. El problema fueron los 3 o 4 votos que se le fueron por el lado y que no estaban contabilizados. Lo que pasa es que también ahora lo que necesitan de lado y lado es buscar culpables, responsabilizar quién tiene la culpa de que, entre comillas, este país no avance. Y como ya estamos en campaña por el tema de constituyentes, probablemente en el gobierno están decidiendo, no lo sé, ciencia cierta, están en reunión por eso, pero están diciendo, bueno, es culpa de tal persona, Sebastián Piñera, que fue, por eso falla esto. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que ver con lo que hemos conversado aquí también. Hay una falta de autocrítica en el Ejecutivo, en general, en varios temas. Y culpar al del frente resulta más valioso ahora que nos enfrentamos también a unas elecciones. ¿Cree que fue por eso? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque le ha rentabilizado en la nueva aprobación del gobierno las negativas de la derecha. Por ejemplo, cuando abandona la mesa de seguridad a partir de los indultos. Segundo antecedente, cuando la derecha en principio dice no me gusta cómo se está enviando el proyecto de ley para las Fuerzas Armadas en la macrozona norte. Y el gobierno sigue subiendo. Entonces, de una u otra forma, el gobierno encontró un nicho que cuando la derecha se niega, en general, a legislar sobre temas que le son muy importantes, seguridad, macrozona norte, y temas económicos, en la que pierde la derecha. A tal nivel que las expresiones de Sebastián Piñera, el expresidente Piñera, acá se ven como voy a insistir con la idea, con un llenado de un espacio que no está siendo ocupado por nadie en términos de la derecha. Y lo que hace Sebastián Piñera le dice a los propios, ojo, no se tienten con republicanos, vámonos por una oposición un poco más colaborativa. Y justamente lo que sucede es que se rechaza esto que le importaba a mucha gente. Y Axel, ¿cuál es la lectura que haces tú respecto? ¿Es la entrevista a Sebastián Piñera el domingo en Mesa Central? ¿O es la gestión de Pamela Giles ante
lo que hay que hacer aquí, que es mover la brújula cuando la cosa está en empate técnico, necesitáis mover la brújula muy poco. Es Pamela Giles, podría ser ella una de las artífices o un factor, digamos, de esta derrota. ¿Qué pesó más, dice el gobierno? ¿Qué pesó más en la ¿Qué derrota? pesó más? Don Repe, para que la ciudadanía sepa, la audiencia sepa, acá lo que se necesitaba era mayoría simple. Sí, un voto más. Un voto más. Siendo Nada. que, recordando que las abstenciones se suman a la negativa, al rechazo. Exacto. ¿Ok? Entonces, en ese cuadro voy a hablar de lo que yo hice cuando trabajé en estas cosas. Yo tenía mi planilla Excel y tenía los seguros, los seguros con dudas, los más o menos, y teníamos un equipo hace muchos años atrás y nos íbamos a marcar sobre el hombre o sobre la mujer, dependiendo de quién era, y lo seguíamos, porque sabíamos que habían siempre parlamentarios que tambaleaban en el último minuto y que se podían caer de esta votación. De donde había que poner ojo. Y entonces aquí lo que faltó, yo creo que fue una marcación dura en la columna donde dice votos débiles, votos con duda, ahí acompañarlos encima. hasta el baño. Nosotros hacíamos... Ya. O sea, Pamela Giles, en este caso, fue el factor determinante a última hora. En términos matemáticos, sí. Ya. Porque hay una mayoría, Repe, que es una mayoría circunstancial que se produjo ayer. Sí, claro. Pero en el fondo se suponía que esos 3 votos que son del Partido Ecologista Verde, del partido de Pamela Giles, iban a estar porque es un proyecto que la izquierda y la centroizquierda anhelaba hace muchos años. Esto es hijo de lo que venía antes del estallido social, que era la reforma que tenía que ver con las grandes propiedades, tratar de regular el tema del IVA. O sea, tocaba muchos temas muy sensibles. Pero Entonces, hoy día la configuración, Axel, del Congreso, que está súper atomizado. De hecho, el gobierno no tiene cerca la coalición de gobierno no está ni cerca de tener una mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso. Esta acción ayer que vimos de Pamela Giles y también la diputada Delgado. Estas 3 parlamentarias, encabezadas en este caso por la figura de Pamela Giles, que salen del hemiciclo para no estar presentes en la votación. ¿Qué lectura le podemos dar? Porque Pamela Giles no va a apuntar cilindro. Yo creo que la lectura que uno le puede dar es que hay un nicho de parlamentarios que están apostando a una forma de gobierno, llamémosle, un poco más populista, un poco más directa, un poco más de rating. Y si me dan un minuto, hay una explicación que tiene que ver con, y voy a irme en la más de profesor, que ustedes tenían a un profesor antes, hay algo que se llama la fatiga democrática en este minuto. ¿Y qué es lo que es la fatiga democrática? Es cómo se percibe la ciudadanía, no de Chile, en general de América Latina y el mundo, que la democracia no está resolviendo los problemas de las personas. ¿Por qué? Porque se ha producido una fragmentación tremenda en la política y porque cada uno de los políticos le está hablando a sus nichos, redes sociales. En medida que esos nichos se endurecen, menos funciona la democracia. Y cuando no funciona la democracia, ya sabemos lo que ocurre. Aparecen los populistas, aparecen los gobiernos autoritarios y todo se derrumba. Entonces, el peligro acá de la negativa, tanto por negligencia de una parte del gobierno, hay que decirlo, o sea, tendrían que haber marcado la tentación populista de hablarle al nicho duro y la tentación de negar de parte de la derecha el diálogo y la cooperación, está generando esta fatiga democrática donde en el fondo le están hablando los nichos más duros de cada uno de los sectores. Ahora, ¿cuál era la verdadera intención no verdadera, pero qué podemos deducir? La intención de la diputada Pamela Giles para que no se aprobara la reforma tributaria. Ahí hay una estrategia política, está mirando un poco más allá. Yo creo que ahí... ¿Tiene otra cosa en mente? Sí, yo creo que ahí le hablaron a su nicho. Y también yo creo que pusieron por delante temas personales, temas coyunturales, como lo de la diputada Delgado, el supuesto gritoneo del ministro de Educación. Pusieron su agenda personal por delante de una cosa que era de envergadura. Es decir, estamos hablando de uno de los proyectos ejes del programa que fue votado. ¿Cuál es la agenda personal de Pamela Giles? O la agenda personal es solamente tener protagonismo en medio de una votación tan importante. O es lo que ha impulsado ella tanto, que es el 6º retiro y que se enojó con la moneda porque ahora usted ya no lo apoya. El principal, o sea, no de Pamela Giles, la receta de ese tipo de liderazgo es diferenciación por sobre todas las cosas, existir en segundo lugar y generar contracorrientes. ¿Por qué? Porque los nichos, mientras se endurezcan, en la época de las elecciones,
la gente dice, a ver, ¿qué conozco? Ah, conozco a la Pamela Giles, voy para allá. Entonces se produce un efecto de diferenciación que ayuda mucho a generar nichos medianos, pero no mayorías. Y lamentablemente lo que requiere Chile en este minuto es gobernabilidad de mayorías. Es decir, que se construya algo más allá de lo que tiene el gobierno y de lo que tiene la oposición. ¿Se acuerdan que cuando Gabriel Boric buscaba firmas para ser candidato presidencial, Pamela Giles decía que no iba a alcanzar a juntar las firmas? Nanay, le decía. Bueno, finalmente, como consigue las firmas y gana esa primaria, muchos dijeron Boric derrotó a Pamela Giles en la interna de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Y agrandaron ese capítulo. Desde esa época, al menos a mí me da la impresión de que lo de Pamela Giles, por una parte, puede ser una estrategia para conseguir ciertos objetivos, sexto retiro, todo lo que ustedes quieran, pero también hay otra que tiene que ver con una relación compleja. ¿Quién es más fuerte? De ida y vuelta, quién es el más fuerte con Gabriel Boric. Pero ¿será factor esto también en la discusión que está justamente ahora dándose en el Palacio? Queremos ¿Será saber... preocupante? Gabriel Alegría nos puede dar luces. A ver, Gabo. ¿No? Gabriel. Miren, yo creo que finalmente la más contenta con todo este debate entre que nosotros en Canal 13 estemos hablando de ella y probablemente allá adentro es Pamela Giles. Ella debe estar feliz con que nosotros estemos hablando de ella, así que eso es bien relevante. Por otro lado, y tengo una pregunta fundamental, muchachos, en el estudio, y aquí pongan atención con esta pregunta. ¿Qué va a pasar en el minuto en que en el Congreso tengan que discutir de las demandas de las personas, de la ciudadanía, en salud, en pensiones y en tantos otros temas? ¿Pamela Giles irá a hacer lo mismo que con la reforma tributaria? Axel. O sea, no sabemos, porque ella tiene una agenda propia. Y como dice... sorprende. Claro, Francesco, como dice Francesco, es una agenda que tiene que ver con que nosotros hablemos de ella. No sé si, o sea, es como una bola de nieve. Ella se diferencia dentro de la izquierda. Supuestamente ella arrastró también a otra diputada y por lo tanto son del Distrito 12. Dos diputados hicieron campaña con la izquierda y justamente votan en contra de un proyecto que era sustentado por la centroizquierda y la izquierda. Entonces el negocio es personal porque ella está existiendo. Y cuando uno se diferencia en términos del juego político, lo más importante es existir en la agenda. Y en porque sobresalen. Exactamente. Y la gente dice, Pamela Giles está viva todavía. Recordemos que llegó... No solo ella, a ver, perdón, pero Viviana Delgado, la diputada, no era conocida hasta antes del episodio con el ministro. Es verdad, pero el negocio ahí es un negocio de pyme, o sea, estamos hablando de un partido chiquitito que va a tratar de reinscribirse. De hecho, es un partido que había sido el Frente Amplio y ya no era. Y ya no es del Frente Amplio, claro. Ahora, lo que espera la ciudadanía es que la democracia resuelva sus problemas. Si ese es el problema que tenemos. Es decir, tenemos una agenda social que es preestallido y que no ha sido resuelta por nadie. El tema de las pensiones ahora entra en punto suspensivo, no sabemos, Francesco, o sea, ¿qué va a pasar con las pensiones? No era cualquier proyecto del ¿Qué va a pasar con la reforma de salud? Perdón, ese punto, PRI, es lo más importante que quizás también tenemos que definir aquí, Axel. No era cualquier proyecto. Claro, si no hubiese pasado colado. Era el proyecto con el cual se iba a pagar el programa de gobierno. No solo la PGU, el programa de gobierno. ¿Es esta la peor derrota? Vamos a cumplir un año de gobierno. ¿Es esta la peor derrota que ha enfrentado Gabriel Boric en lo que lleva de presidente? Yo creo que es la segunda peor derrota después del rechazo. Sí. El plebiscito. Yo creo que lo de ayer marca un antes y un después. Y lo digo en serio. Porque legislativamente hablando, entonces, la peor derrota. Es la peor derrota porque en el fondo estaba en el centro del programa. Esta reforma tributaria habilitaba, primero, el aumento de la PGU, que era algo importante que se aprobó, que fue una de las pocas cosas que aprobó el gobierno Piñera, porque ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Y yo quiero insistir con que la democracia no está resolviendo. Desde el gobierno de Bachelet II hasta ahora, grandes reformas en pro de la ciudadanía no se ha resuelto. Se anuncian, ninguna, no se aprueban. Ninguna. Vamos a completar 3 gobiernos, 12 años, sin que el sistema logre resolver lo que le importa a las personas. ¿Sabes lo que pasa? Que además queda esta sensación, si pasan tantos años y no están los recursos, finalmente lo que ocurre en todos los gobiernos, desde Bachelet, es que solamente quedan estas propuestas en declaración de buenas intenciones. Eso es, pero justamente, entonces la gente dice, bueno, ahora resulta que me obligan a ir a votar por algo que sabemos que no va a existir. ¿Por qué? Porque se van, el equipo que gana
trata de gobernar, el otro se opone. Después se da vuelta esto. Sí. Entonces, ¿cuál es la fe que le tienen las personas al sistema? Muy poco. Insisto, es el peor negocio que podemos hacer como país. Como inversiones, tenemos que asegurar que la democracia resuelva la cantidad de temas que tenemos para atrás y no lo logramos. Por eso el tema constitucional es relevante. ¿Qué sistema político nos permite destrabar esto? Pero, Perdón. Axel, es que una cosa. te quiero decir una cosa. Sistema político, Pero antes. antifragmentación. Claro, Metámonos ese ahí. es el problema. ¿Ya? Pero el presidente de la República, que tenemos esta pregunta aquí, ya vamos a entrar en eso, pero el presidente de la República ayer hizo un punto de prensa y nos dio cuenta a todos un poco de que estaba bien molesto, Muy enojado. muy enojado. Sí. La pregunta es si estaba muy enojado con el resultado, estaba enojado con sus ministros que estaban a cargo de juntar los votos necesarios para aprobar la No, reforma. y si estaba Habrá tan estado enojado es porque no se lo esperaba. Claro, habrá estado enojado con Pamela Giles, habrá estado enojado con el expresidente Piñera. ¿Con quién estaba enojado? Claro. Bueno, lo que nos dijo es que finalmente, si no se aprobaba la idea de legislar de la reforma tributaria, lo que estaba pasando aquí es que hay algunos que no quieren que esto avance, que el país avance, que los cambios No se den. quieren Un los poco la cambios. lógica que veníamos conversando. Y rechazaron la reforma tributaria en su idea de legislar, y eso significa que en un año más vamos a tener que volver a discutir esto en la Cámara. Porque ir al Senado a buscar 2 tercios es una cosa No, muy sí difícil. sabe que está perdido. Y sus ministros han dicho un poco lo mismo. Sí. Que dejamos sin el ministro Marcel decía, sin PGU, sin el aumento de la PGU dejaron a las personas. Ahora, Bueno. uno estaba escuchado en estos días también otro concepto que tiene que ver con el tema de cuando la oposición al frente no te deja gobernar, que es el de ¿Obstruccionismo? obstruccionismo. Que te niegan la sal y el Término agua. que utilizó Sebastián Piñera para referirse al actual gobierno. Es que eso te quería decir. Que no lo dejan hacer nada. A veces en la vida, y este gobierno lo sabe porque le ha pasado más de una vez, las palabras te amarran y los antiguos tweets te condenan. Ah, A ver. revisemos eso. Ya. A ver. ¿El presidente de la República aprobó o no la idea de legislar cuando la reforma tributaria era de Sebastián Piñera? Dale. Bueno, ¿qué dice este tuit? ¿Y cuándo es hoy? Ah, el 5 de marzo de 2019. 2019. Y dice, el ministro Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos del gobierno es obstruccionismo, lo que veníamos diciendo recién. Ese gobierno decía, nos niegan la sal y el agua. Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria, está hablando de la de Sebastián Piñera, es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción, don Axel Callis. Uy, No ¿cómo entiendo lo verá cómo es ahora? la cosa. ¿Se rechaza o no se rechaza? Cuando me conviene. A ver, Dos cosas. Uno, lo que hablábamos hace un rato. La palabra obstruccionismo la ocupa el Ejecutivo frente a la oposición desde hace 12 años. ¿Qué significa? Sí. Suma cero. Sí. Y segundo dato, pasó coladito. Fecha del Twitter. 5 de marzo del marzo. 2019. ¿Qué pasó después? 6 meses después. Estallido social. Correcto. Cuando no se legisla, cuando se meten las iniciativas sobre el cajón, cuando no se resuelve, Repe, es resolver. No sé si me explico, es como nosotros no podemos, los chilenos no podemos ir por la vida sin saber qué va a pasar con nuestras A ver, vidas. espérate un poquito, Sí, sí, Axel, sí. es que es súper heavy lo que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo es que el obstruccionismo que ya es endémico desde el gobierno Bachelet 2, quizás un poco antes, Un poquito antes también. me atrevería a decir, ha sido también el detonante del cansancio y malestar social de los chilenos porque no ha habido grandes políticas públicas Porque no se en pos de resuelven la los ciudadanía, temas. porque no se resuelve. ¿Por qué no se resuelve? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? La reforma de pensiones no me gustó, pero hubo reforma de pensiones. Claro. La reforma a la salud de los que estamos en ISAPRE, los que no están en FONASA, a lo mejor no es tan buena, pero se resolvió. Es decir, O sea, avanzó en algo. genera certezas, que es lo que necesitamos los seres humanos Humano. para poder Sí, vivir. sí, sí. Resulta que acá tenemos una reforma tributaria que toca, no sé, yo no Pero soy en el especialista. fondo, perdona, pero en el Axel, fondo, es que me sigue dando vuelta. Tú haces referencia a esto, a esta hipótesis, tomando el tuit del presidente Boric en ese entonces, que era diputado. así es. Quiere decir que del estallido social son responsables todos. No el gobierno de turno, no la exconcertación, sino que también actúa el Frente Amplio Repe, y Aprodignidad. Es la política que no logra El estallido social es un estallido contra la clase política en favor de lo social.
es que eso es muy importante. Lo que pasó después es otro negocio, se fue por otro tren. Luego, después se fue por un tren, lo que llamamos las agendas más de nicho, llamémoslo. Pero el estallido social se produce y el presidente Piñera de esa época lo entiende, dice, nosotros necesitamos agilizar una agenda social. Recordemos las primeras 2 semanas, de hecho llama a ministros, llama a gente de la oposición a tratar de construir una agenda social. Después esto tomó un carril constitucional, pero la agenda social está no resuelta desde hace 15, 20 años. Y justamente esta reforma tributaria pretendía asomarse para ir resolviendo el tema de la agenda social. Sí, ¿qué pasa? Mira, solamente agregar esto. Es un análisis muy simple, quizá ahí tú me puedes ayudar, Axel. Los temas importantes que acarreamos de hace 15, 20 años no se resuelven, no logran resolverse. ¿Qué produce eso? Frustración. ¿Qué produce la frustración? Es muy importante. Indignación. Rabia. Frustración. Y ahora incertidumbre. Incertidumbre. ¿Y qué produce y ahora eso? estamos en una fase de falta, con lo que se llama ¿resignación? Resignación. Muy bien. Pero la resignación tiene un límite. Y por eso después se empieza a alimentar ¿cómo decirlo? El malestar social. Así es. Y en el fondo, eso es lo que tú estás advirtiendo. Entonces, acá lo que tiene que hacer el sistema político es resolver, aunque no sea satisfactorio para todos. Y yo creo que es muy importante que lo que resuelve estos problemas es la cooperación y la colaboración entre los partidos políticos. Cuando tú entras en la lógica del choque, todos perdemos. Ahora, eso no hay luces de que vaya a pasar, por lo menos pronto. La alegría. ¿Qué pasó en La Moneda? ¿Qué se cuenta? Novedades. Oye, lo había dejado con una información ahí en suspenso, antes de irnos a la tanda. Yo les decía que habían algunos que habían abierto una pequeña ventana en el Senado. Se trata del Partido en Formación Demócratas. Su presidenta, la senadora Jimena Rincón, junto al vicepresidente Matías Walker, señalaron que invitaban al gobierno a conversar para que la reforma tributaria fuera presentada en el Senado y lograr los 2/3 para que esto avance. Así que se podría abrir una ventana, pero la vuelvo a cerrar. ¿Por qué? Porque los senadores de Renovación Nacional ya dijeron que no están los votos de ellos. Así que la cosa no está fácil y allá adentro debe estar saliendo humo de las cabezas de todos para poder lograr algún acuerdo. Sí, y puro chilenismo. De todo lo que hablamos aquí, seguramente ahí salieron varias veces. Sí, bueno, Axel, ¿qué es realmente ¿cuál es la piedra de tope de la reforma tributaria? Se habla de las pymes, se habla de el impuesto a los grandes capitales. Yo creo lo bueno, que lo malo y lo feo. A ver, como avanzó en la Cámara de Diputados, yo creo que habían posibilidades de jugar. Yo creo que lo que se está esperando, Repe, era que en el Senado se iban a ver los temas y por lo tanto el despacho en la Cámara de Diputados iba a ser un trámite. Yo creo que esta reforma tributaria lo que hay que hacer es incluir a la derecha y una de las propuestas que hizo la derecha fue decir no gravemos a los grandes patrimonios, sino que de repente extendamos lo que se llama la tasa mínima de impuestos, aumentemos un poquito más. Yo creo que había que conversar esto. Meterme en el tema técnico, también hay un tema con las exenciones que también genera... Claro. Pero esto era una cosa que se iba a conversar en el Senado. Si lo que pasó ayer no estaban los planes de nadie. Entonces, de una u otra forma yo creo que va a hacer reflexionar a la oposición porque tienen que evaluar si esto le conviene o no le conviene electoralmente. Estamos en una campaña donde el gobierno y los partidarios del gobierno le pueden sacar en cara todo aquello que no se va a financiar con la reforma tributaria de aquí al 7 de mayo. Así como tú dijiste que las dos grandes derrotas del gobierno han sido el plebiscito y esta. En el plebiscito lo que hubo al día siguiente fue un terremoto en el gabinete que sacudió los cimientos y que apuró un cambio y había que hacerlo, había que hacer un refresh y ya compadre, echémosle para adelante para gobernar. Así es. ¿Debiera pasar lo mismo? O sea, sabemos que viene un cambio de gabinete, está archi anunciado algo inédito, archi anunciado el cambio de gabinete por el propio Más que gobierno. el de Bachelet del 2015, que lo anunció en este estudio. Pero esto también debiera remecer en el sentido de, a lo mejor hay más piezas que hay que mover, hay más nombres que... Alguno que estaba seguro, blindado, quizá ya no tanto. Exacto. Yo creo, eso son opiniones personales, yo creo que el comité político no se va a tocar. Salvo que uno de los ministros del comité político exprese a lo mejor o un cambio o salir, pero eso está muy difícil porque yo diría que por primera vez el gobierno encuentra un comité político. Donde podrían venir los cambios yo creo que en materia sectorial, de los grandes ministerios que para mí están
deuda con la opinión pública, con la agenda y con el mismo programa que el presidente Boric llevó a cabo en la segunda vuelta. Bueno, ahora los tiempos son bien importantes y solo para ir cerrando, ¿es conveniente hacer un cambio de gabinete justo en un hito tan importante como es el primer aniversario del gobierno de Boric? Todo depende de la forma y la envergadura que se tenga. Ya. Yo creo que si va a haber un cambio de gabinete, yo creo que no van a ser más de 4 o 5 los ministros y todos van a ser sectoriales y todos más o menos sabemos que son ministros que prácticamente no son muy conocidos por la opinión pública. Algunos tienen menos de 20%, 30%. Y partir el segundo año con un nuevo aire, Entonces, con personas más conocidas. Lo que permite un cambio de gabinete es retomar la agenda, es generar un reseteo y decir, bueno, ahora me voy a plantear a partir del sábado, se puede juntar con los nuevos ministros y decir, señores, no tenemos reforma tributaria, tenemos la reforma de pensiones y tenemos que echarle para adelante con este nuevo staff, que es el que espero que me acompañe de aquí al Lo más próximo año. posible. Veremos cuál de todo esto llega hasta el sábado, porque el sábado es el... Vamos a Sí, ver. pero el día de- acá Ya, como ahí decían veremos. en la parte anterior, cuando estaban los profesores, olor a gladiolo hay acá en algunos. Claro. Tal cual. Hay que preguntarle al Axel. gringo qué significa el olor a gladiolo. Sí, se lo vamos a ir a explicar. Muchas gracias, Axel. Vale. Muchas gracias, Ya, Axel. se vamos a necesitar